Voy a compartir la pantalla para que podamos hacer nuestro análisis de la clase del día de hoy. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, Perfecto. se puede ver. Bien, entonces hoy 25 de septiembre vamos a trabajar, bueno, a analizar un poco, ver algunas características sobre la ética y la moral en la interacción en el jardín. Cuando hablamos de interacción, pues por supuesto estamos hablando de la relación permanente que tenemos con los estudiantes y cómo los estudiantes y los hogares, en este caso que son fundamentales con sus apoderados, llegan a generar o a tener aprendizajes basados en la ética y en la moral, gracias a, obviamente, la acción pedagógica que tiene la educadora en este sentido. En ese orden de ideas, vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada, que trabajamos, ¿cierto? La comparación entre las teorías de Piaget y la teoría de Kohlberg, ¿cierto? Y para eso nos quedó una tareita, la cual vamos a reflexionar en el día de hoy, ¿ya? Y esa tareita tenía que ver con establecer la comparación, ¿cierto? A partir de los textos proporcionados en cada una de las diapositivas que trabajamos la clase pasada y comparar en dos tablas. En un primer momento íbamos a buscar qué semejanzas tenían, tres semejanzas, tanto Piaget como Kohlberg, en sus postulados, sus teorías, y luego íbamos a establecer algunas diferencias, ¿cierto? Tres diferencias entre Piaget y Kohlberg. Y como segundo punto, íbamos a ejemplificar por lo menos una característica de cada uno a partir del contexto que tenemos en el ejercicio profesional en el jardín, ¿cierto? Entonces íbamos a seleccionar de todas las características que tenía la teoría de Piaget y todas las que tenía Kohlberg, por lo menos una de cada uno, y a partir de esa característica íbamos a ilustrar con un ejemplo, explicando el ejemplo en el contexto institucional, ¿cierto? Y esa tablita, esas dos tablitas, ustedes me la iban a enviar al correo, le van a hacer, tener lista y me la envían al correo. Ahora, puede ser que también la hayas, si la trabajaste en tu cuadernito, bien escritita, bien ordenadita, también puedes mandar la foto al WhatsApp para poder calificar la tarea. Pero por ahora, me la podrías ir explicando. ¿Ya? Entonces vamos, cuéntame. La tengo en la tabla en el Power porque la hice en el mismo Power. Ah, pero maravilloso. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es dejar de compartir yo para pasarte a ti que tú puedas compartir la pantalla. Entonces, voy a salirme. Ok, ya puedes compartir la pantalla, Maca. ¿La puede ver? Sí, la estoy viendo perfecto. Cuéntame. Ya. Explícame. Primero hice la semejanza y la diferencia. Ya. Ya encontré que su semejanza, primero que nada, que una de las principales, que es el desarrollo moral. Bien. Tienen el mismo, ¿cómo se llama? La misma, también se diferencian por etapas. No, ahí tienen semejanzas. Los dos plantean etapas. Tal semejanza. Bien. Claro, en semejanzas está el desarrollo moral, las etapas, una que comparte que es en la primera etapa, porque o sea, Piaget se diferencia por las edades y Kohlberg lo diferencia por niveles. Entonces, pero igual la heteronomía se basa en la primera Etapa. Los dos etapa. comparten que la Claro, primera. los dos comparten la primera etapa. Bien, Y el perfecto. desarrollo cognitivo. Ok. Bien, esas son semejanzas. Ok, bien. Esas Ahora son las semejanzas. Y la diferencia es que las etapas surgen a la maduración del individuo, esto quiere decir por edades, sí. y Kohlberg dice que no todas las etapas surgen según la maduración. Ya. Después tenemos que Piaget dice que el comportamiento bueno o malo
merece castigo severo. Y Colbert contradice porque dice que las reglas reciben premios y tienen que evitar castigos. En otra diferencia que encontré, que dice que el niño tiene que ser libre, consciente y responsable, Piaget, Ujú. y Colbert dice que para ser libre el niño tiene que razonar en instancias socioculturales. Esas Ya. fueron las semejanzas y las diferencias que encontré así como en el PPT. Ok. ¿Y avanzo? Sí, Ya. perfecto. Muy bien. Y la tabla de esta comparativa, por ejemplo, Jean Piaget en el desarrollo, es que yo no sé si estoy bien, pero yo busqué como estrategias para trabajar, no sé si era así el ejemplo. El ejemplo es de lo que tú haces en el jardín, de lo que Ah, pasa en ya. el... Ujú. Ya. Por ejemplo, el desarrollo moral, yo puse que como el juicio, o sea, estrategias para el desarrollo del juicio moral, o sea, enseñarles a los niños cómo hacer juicios ante situaciones complejas. ¿Queda No sé bien? si me entiende. Después, en Lorenz hice la moral preconvencional, que Claro. como él no utiliza el castigo, entonces igual sería bueno abordar estrategias de cómo hacer un castigo. O sea, un castigo no tiene que ser un reto y a dormir, sino que también puede ser sacar la basura, como se utiliza ahora, o Que recoger los juguetes. que el castigo no sea como punitivo, sino que Claro, sea acción formativa, que deje una claro. enseñanza y que sea coherente con la falta. Que muchas veces el niño, no sé, el niño dice mentiras y la sanción es suspenderlo, por ejemplo. Exacto, Entonces, ¿será que la sanción que le colocaron va a enseñar al niño a dejar de decir mentiras? No. Entonces, la sanción debiera ser una acción que le deje al niño que mentir no es bueno y que decir la verdad sí es bueno. Entonces, la sanción debe ser coherente con la falta. Entonces, de esa manera es formativa, ¿cierto? Entonces, exacto. ahí lo que puedes poner es, para que quede mejor redactado, es estrategias para abordar el castigo no como punitivo, una acción punitiva, sino como una acción formativa coherente con la falta cometida. Una cosa así, ¿ya? Porque entonces Exacto. ahí cuando dices estrategias para abordar el castigo te queda como que el castigo sí es una acción sin saber cómo es el castigo, o sea, es caracterizar. Bueno, muy bien. La Claro. siguiente. La siguiente, el desarrollo cognitivo, que fomente su inteligencia emocional. Y después tenemos a Lorenz, el razonamiento moral, estrategias para trabajar habilidades, em, pasar de nociones básicas a complejas. ¿Y cómo harías eso? ¿O cómo se Por hace? ejemplo, es que, por ejemplo, los niños, cuando son más pequeños, les cuesta un poco más razonar en cuanto a situaciones. Por ejemplo, ya si el papel va dentro del basurero, el niño lo deja tirado en el suelo nomás. O sea, ellos recortan papeles y ahí quedó su basura y no la botan en el basurero. Entonces, tendríamos que reforzar estas habilidades para que de lo más básico lleguemos a lo más complejo, que es introducir ¿cómo se llama? Este material al basurero. La mayoría de las veces el razonamiento se utiliza en el pensamiento lógico matemático, que es cuando los niños hacen secuencias, trabajan por patrones, entonces empiezan por patrones simples hasta que llegan a lo más complejo, que también se puede trabajar en ese tema. ¿Y cómo los patrones y la secuencia se relacionan con el razonamiento moral? Eh, a ver, ¿cómo lo razonamos? El razonamiento. Es que la moral es como, ay, no sé cómo explicar.
O sea, el razonamiento es cuando el niño razona lo que está sucediendo. Y la moral es cuando uno hace juicios de algo que está pasando. Entonces, eh, ambas van juntas, si no me equivoco, ¿Mm? porque para yo hacer un juicio tengo que razonar antes de plantear un problema, ¿o no? Sí, pero el tema es que tú me hablabas de secuencias y patrones. Entonces, a mí me quedó haciendo ruido cómo la moral, Ah, no, es que esa era como, como una idea que, por ejemplo, que yo también la estuve buscando. ¿ya? Y, por ejemplo, uno busca razonamiento y le aparece como al tiro pensamiento lógico matemático. Ya, bueno, en ese sentido yo te voy a invitar a que revises un poco nuevamente qué entiende por razonamiento moral Lawrence Kohlberg, para que pudieses tú mirar qué pasa en el jardín, ¿cierto? Lo que está pasando en el jardín respecto de ese concepto de Kohlberg. Entonces, esa es mi invitación, no te vayas a olvidar de echarle una revisadita nuevamente al material Ya, de la pasada, donde puedas abordar cuando Colbert habla de razonamiento moral, ¿a qué se refiere? Y cuando eso se mira, entonces ya dices, ah, ya, en el jardín pasa esto. Entonces, o no pasa, también, ¿cierto? Es un claro. ejemplo, por presencia o por ausencia de dicha característica, porque aquí es importante que retomemos siempre en esta clase, yo creo que tienes que tener clarísimo qué se entiende por ética y qué se entiende por moral, que lo vimos desde su etimología inicial. Entonces nos recordamos que en Grecia habían dos etos, ¿te acuerdas? Sí, Que se sí. escribían, que sonaban igual, pero se escribían un poco Ujú. diferente, y que el primer etos se refería a la ética que tiene que ver con mi fuero interno, es decir, con lo que yo sé, con lo que yo actúo, con lo que a mí lo que yo pienso como ser individual, ¿cierto? Y luego mirábamos que ellos hablaban de otro etos que tenía que ver con la sociedad, con las reglas, con las normas, con las leyes que son convencionales, que son las que yo tengo que obedecer cuando salgo a la sociedad. Entonces, cuando llego al jardín, hay unas normas que le dicen al niño y al apoderado, usted puede hacer esto, pero no puede hacer aquello. Entonces, cuando la persona se matricula en este jardín, en este caso la familia, dice, ah, bueno, a mí me gusta que el niño vaya a aprender esto y esto, y que al niño le enseñen a que debe hacer esto y no debe hacer aquello. En ese orden de ideas, ahí yo estoy aceptando una normatividad para poderla vivir, ya sea porque estoy convencido de eso o porque deseo que mi niño y yo como familia podamos aprender estas normas que son convencionales. Y cuando yo hablo de lo convencional es porque se llegó a un acuerdo, es lo convenido, lo que se convino en un grupo de personas. Entonces, la moral tiene que ver con eso. Por eso, cuando yo levanto un juicio de valor y digo que una persona está en contra de la moral, es porque esa persona no vive ni actúa de acuerdo a lo que a lo que la sociedad considera bueno o malo. Entonces, puede ser que una persona en su ética considere, por ejemplo, que recoger un objeto de valor que encontró en la calle y guardarlo para él está bien dentro de su ética, Claro. pero dentro de la moral eso no está bien, porque estamos en una sociedad cuya convención indicó que lo que no es mío, yo tengo que buscar devolverlo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Entonces la moral me dice que está mal, pero la ética que el sujeto tiene dice que está bien. ¿Ya? La idea es que allá se habla en esto, en esas características que tú me estás mostrando, se habla de la heteronomía, pero también se habla de una moral preconvencional, ¿cierto? Entonces, lo preconvencional es lo que está antes de llegar a una convención y eso tiene que ver con la ética que yo traigo como persona. La idea que tenían los romanos, luego en latín, dice que se cruzan la ética con la moral en el sentido que hay un paso que pasa de la autonomía, que es lo propio que yo tengo, hacia la heteronomía, que es lo que la sociedad me brinda a mí y yo como miembro de la sociedad debo actuar en coherencia a ello. Entonces ahí yo me vuelvo ético, de una ética
heteronómica, una ética heteronómica o bajo la heteronomía, porque veíamos que lo heteros es lo que es diferente a mí, lo que es diferente, lo que es diverso. Entonces, en lo convencional, yo estoy viviendo desde la ética de la heteronomía. Y ahí se juntan la ética básica de la cual hablaban los griegos con la moral de la cual hablaban los romanos. Eso es la ética de la heteronomía y es como deberíamos vivir. Y esa es la que le permite levantar juicios o no y a lo que llamamos moral, racionamiento moral. Es que yo debo pensar y racionalizar antes de actuar pensando en qué está bien y qué está mal dentro del grupo social al que yo pertenezco y actuar en coherencia a eso. Entonces, por ejemplo, si hay una norma que dice que debo pedir el uso de la palabra antes de hablar, respetando el turno de los demás, pues está mal si yo meto mi cucharada cuando otra persona está hablando, ¿cierto? Sí. Pero está bien si la otra persona está hablando, yo levanto mi mano para que sepan que yo quiero complementar o opinar respecto de lo que se está diciendo. Entonces yo estoy esperando y respetando el turno y respetando el uso de la palabra del otro y estoy pidiendo la palabra. Ahí soy una persona con una ética de la heteronomía, ¿ya? Y soy autónomo también porque yo soy capaz de regularme a mí mismo. Eso es racionar moralmente de acuerdo a donde yo pertenezco. ¿Listo? Sí, Entonces ahí siempre perfecto. Entonces, siempre para toda acción debemos tener en cuenta qué se entiende por ética y qué se entiende por moral y cómo se cruzan cuando yo hablo de la ética de la heteronomía. Por eso, Piaget y Colbert se cruzan en ese punto. Ellos sí, están de acuerdo en eso. El ser humano sí es autónomo, yo traigo unos patrones éticos de mi ser, en donde para mí es bueno o malo aquello, pero resulta que si yo me voy para un país donde lo que yo considero bueno es malo, yo tengo que actuar bajo la ética de la heteronomía y adaptarme a ese tipo de convenciones porque yo estoy insertándome en un grupo que es diferente y al cual yo tengo que respetar. Entonces, si yo me voy a vivir como mujer a Afganistán, yo tengo que saber que yo no puedo andar vestida como estoy, que yo tengo que ponerme la burka, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es sí, la convención que maneja esta sociedad y no puedo llegar yo a decir, ay, esto está mal. No, si yo llego a un grupo diferente, yo tengo que asumirse. Por ahí en nuestros adagios populares decimos que a donde fueres, haz lo que vieres, una cosa así, no sé si lo has escuchado, que a donde uno va, tiene que hacer lo que esa sociedad o ese grupo social considera como bueno o malo. Es como cuando uno va a la casa de otra persona. Uno tiene que respetar las reglas de esa casa. Si en esa casa se van a acostar a dormir todos los miembros de la familia a las 10 de la noche, yo me tengo que ir a dormir a esa hora. No puedo ir en contra de las normas porque yo soy la que estoy insertándome ahí, tengo que respetarlas. claro, ¿Cierto? Ok. sí, Entonces siempre ten en cuenta eso y la invitación de que por favor revises un poco el material del Colbert para mirar qué entiende por razonamiento moral y revisar siempre los dos conceptos, siempre echarle una revisada en las primeras diapositivas, en la primera clase. Teníamos eso porque de verdad que uno tiende a veces a confundirse y suele suceder, pero ya cuando tú tienes clara la película de lo que representa que la moral es el mores de todos los demás, es decir, que yo me relaciono, mi ser interno se va a relacionar con todo el contexto que hay en las costumbres y las costumbres es una acción cultural que se construye bajo una convención del diario vivir, que responde a un contexto histórico, a que porque, por ejemplo, en Chile se celebra las fiestas patrias una semana completa, en otros países solamente es un día, entonces eso es una costumbre. Y por tanto, todos los que pertenecemos en esta sociedad, pues vamos a celebrar las fiestas patrias toda la semana. Y si no nos dejan celebrarlo por lo menos 3 días, ya hay problemas, ya hay problemas. ¿Por qué? Porque es nuestra tradición. No puede llegar un presidente a decir, no se celebran las fiestas patrias. ¿Cómo así? Si eso es parte nuestra. de la tradición, claro. Exacto. Y ahí está la moral. Bueno, bien, entonces, desde esa perspectiva, tú me puedes enviar ahí al WhatsApp, ¿cierto? Esas diapositivas, también para calificártelas, pero ya más o menos con la retroalimentación que te acabé de hacer,
ya sabes más o menos cómo te va a ir, igual la calificación, ya está como la parte cualitativa, me falta solo la parte cuanti, que es la calificación propiamente dicha, pero desde la evaluación, la invitación es un poco a que tienes muy bien las diferencias, las semejanzas las hiciste perfectas, hay una debilidad en las diferencias, y la razón es porque nos faltó un poco profundizar en lo que significa razonamiento moral para Kohlberg y tener muy en cuenta cómo se diferencia el concepto etimológico de la ética de la moral. Bien, repasando Sí, un poco y ya quedamos listas, ¿ya? ya. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla para abordar la clase de hoy. Igual Joyce me va a mandar su tarea eh, al WhatsApp, si estás viendo la grabación, Joyce. Ya, voy a compartir la pantalla. Voy a salir de acá. Me paso para acá. Agrandamos ahí. Ok. Bien, entonces esta era nuestra tareita que ya la reflexionamos, la retroalimentamos. Vamos a mirar cuál es nuestro objetivo para el día de hoy. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy es integrar valores, principios éticos en el ejercicio de la profesión. ¿Y cómo en el ejercicio de la profesión? Tanto desde el trabajo que realizamos con los niños y niñas, como con los pares, es decir, con las otras educadoras, con los otros técnicos, con nuestros pares en el ámbito de los agentes educativos, ¿cierto? Y con nuestros superiores en general en el ámbito laboral. Es decir, como yo pongo en mi acción profesional los valores y principios éticos que tengo, ¿cierto? Dentro del contexto educativo, con todos los agentes que implican el aprendizaje de los niños. Porque los niños no solamente reciben lo que yo les digo, sino lo que yo hago y lo que hacen los demás agentes educativos. Entonces, un ambiente laboral, por ejemplo, propicio, va a modelar muy bien en los niños los valores y principios éticos que debemos tener todas las personas. Si mi ejercicio profesional con mis pares en el ámbito laboral tiene un muy mal ambiente y el niño está viendo que la educadora se pelea con la técnico, que la directora se pelea y hace, digamos, reclamos delante de todos los niños a la profesora y la hace sentir mal, o que la profesora trata mal a los niños, ¿qué está modelando para los niños? Porque los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. ¿Sí? Si les decimos a los niños, oh, ella tiene que respetar, tiene que escuchar, y él ve que ni sus pares lo hacen, ni sus educadoras lo hacen, ni sus padres lo hacen, ni su familia lo hace, el niño no va a respetar, porque él aprende más de lo que ve, ¿cierto? En la acción, que de lo que le dicen. Entonces, es fundamental que haya un ambiente en el cual tu profesión, tu profesionalidad integra sus valores éticos a la acción educativa en la relación con los agentes educativos hacia el aprendizaje de los niños. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Lograr integrar esos valores, ¿ya? Bien, para ello vamos a mirar unos conceptos que tú observas ahí. Por favor, me dices qué conceptos observas en esa nubecita. Donde dice clima educativo, ¿Sí? formación moral, actitudes, papel de la educadora, perfil profesional, moral de trabajo y campo deontológico. Listo. De todos los conceptos que acabas de observar, ¿cuál no tienes tú ni remota idea de qué significa? El campo deontológico, Muy o sea, bien, que me imagino que debe ser algo dental, pero no, no lo había escuchado nunca. perfecto, muy bien. Entonces, con esa idea vamos a empezar esta clase, ¿cierto? Y vamos a tener que no tengo ni remota idea qué es deontológico y al final de la clase me vas a contar si lograste aprender qué era el campo deontológico, en este caso, qué es la ciencia de la deontología.
Ya te vas a quedar con eso. Entonces, ahí tenemos esa invitación hacia el final de la clase. Pero para empezar, vamos a empezar con lo que sí sabemos, ¿cierto? De esas palabras, de esos conceptos que tú observas ahí, ¿cuál te consideras tú fundamental, ¿cierto? Dentro de la integración de valores y principios éticos en la acción profesional. ¿Cuál de esos tú dices, este es súper fundamental, por tal razón? El perfil profesional, Ya, ¿por qué? porque si no tenemos un perfil, ¿cómo vamos a llevar la enseñanza hacia los estudiantes? Sí, muy, muy, muy bien, muy, muy bien. Claro. ¿Y qué entiendes tú por perfil? Perfil es como, a ver, ¿cómo me explico? ¿Cómo se describe la persona? Ok. Si tú tuvieras, por ejemplo, que te dice la directora del jardín, mira, Macarena, por favor, tú nos puedes redactar cuál debe ser el perfil de la educadora en nuestro jardín, ¿tú qué escribirías? Por ejemplo, las cualidades que tiene que tener. Muy bien. Por ejemplo, eh, dime, es que yo creo que el perfil es como, se basa más en las cualidades, son con las principales características que tiene que tener el docente o profesional para o sea, para presentarse ante los estudiantes. ok. De las partes de las competencias que tiene que tener una educadora, ¿las competencias pueden ir en el perfil? También, Ya. ¿Tú me podrías decir una, por ejemplo? por ejemplo, las competencias como o sea, los posgrados, podríamos decir que van adquiriendo, o Del, solamente, ¿cómo? ese es del saber. Claro, a ver, Bueno, si tuvieras que redactar una característica para el perfil de la educadora en tu jardín, ¿cuál sería? Una. autodidáctica o autodinámica podría ser. Ser auto. No te entendí lo del auto, se cortó ahí. ¿Cómo fue? ¿Qué dijiste? Autodidáctica, ahí se me, o Ok, sea, como ajá, que tienen que ser dinámicas. ya. eh, Bueno, o sea, ahí serían dos, ya me dijiste dos. Por ejemplo, ser dinámica, pero lo que no entiendo es qué es autodidáctica. ¿Qué entiendes tú por autodidáctica? no, es que no sabía cómo explicarme, pero tiene que ser dinámica, didáctica. eh, Hay varias, hoy no, como que me olvido. Bueno, pero para ti, por ejemplo, ¿qué característica es fundamental de la educadora para que sea una educadora ideal? Hay una que siempre se utiliza, que de hecho lo dije en la clase anterior y se me fue. Em, Una no buena, sé. una buena educadora, ¿cómo debe ser? Bueno, primero que nada tiene que tener conocimientos previos O sea, dominar el el campo, tema, claro, claro. bien, ok. Y en su ser, desde su ser, eh, Desde su ser. Que sea didáctica o no, sí, la didáctica es importante, muy bien. sí. Eh, que trabaje en un ambiente, no sé cómo se le llama cuando, que tiene que generar un buen ambiente con Claro. como con sus técnicos, porque si no tiene buena relación con ella, no va a poder trabajar bien. Entonces, ser capaz de mantener relaciones armónicas y respetuosas con su equipo de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Claro, sí. Ok. Entonces, bueno, ahí te voy a hacer otra invitación. Yo me la paso haciéndote invitaciones, Igual. no sé si tú me las aceptes, pero la invitación es a que
yo me imagino que en tu jardín debe haber un perfil profesional para la educadora, un Sí, perfil de sí, educadora. sí. Échale De, una leidita, échale una leidita a ver qué se espera que tenga una educadora, ¿cierto? Échale sí, una sí, de leidita, hecho, después me cuentas qué encontraste que tiene, porque a veces uno dice debe tener esto, aquello, y cuando uno revisa el perfil que el jardín tiene en su PI, pucha, no, eso no está, habría que integrarlo. O de repente esperan tanto, tanto, tanto y la gente no tiene ni idea que el jardín les dice que se espera de esa persona esto, esto, esto y aquello. Entonces, ese perfil. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿El perfil profesional en qué campo está? ¿En el campo de la realidad concreta o en el campo del deber ser? en el de deber ser, Muy bien. El perfil profesional es lo que se espera que seamos. Entonces es como nuestra meta. Nosotros llegamos a un lugar y yo siempre digo, mucha, cuando uno va a postular a trabajar en tal lugar o espera trabajar en algún lugar o le dicen, a usted le tocó trabajar en este lugar, uno lo primero que tendría que hacer es siempre mirar cómo es ese lugar. Yo, por ejemplo, siempre reviso cuando fui, por ejemplo, a trabajar a la escuela actual en la cual estoy hace ya un rato, me dijeron, usted se va a trabajar a la escuela Arturo Pérez Canto. Uy, yo empecé a revisar en internet, o sea, ¿quién es Arturo Pérez Canto? Porque eso de dónde, entonces me fui, mira, Arturo Pérez Canto era un prócer de la batalla de Concepción, que era un niño que no, entonces le pusieron por eso ese nombre, ya, de razón está en la Villa Concepción, porque él fue ya, entonces fui entendiendo, ok. Luego entonces me fui y busqué, ¿no? Por ejemplo, PI de la Escuela Arturo Pérez Canto, ¡pum! Y me la encontré en una página del ministerio y empecé a leer qué había. Ya. Luego pedí que por favor me pudieran compartir los planes o los documentos de la institución como para yo saber cómo era que yo iba a trabajar. Entonces, ahí me encontré con el perfil, porque yo iba a ser jefe de la unidad técnico-pedagógica, entonces dije, ¿qué se espera que haga la jefe técnica? Yo busqué el perfil de la jefe, eso es lo que yo tengo que hacer, y eso es lo que tengo que ser y cómo tengo que ser. Entonces ya me daba una idea. Me da una idea, va a depender de qué también esté escrito ese perfil, ¿cierto? De la realidad. Porque uno llega al lugar y se encontró con que esperan más. Entonces uno dice, ese perfil toca actualizarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer otras cosas y ser diferente o de otra, se espera que sea más de lo que está en el perfil. Pero por lo menos uno se lleva una idea básica de lo que se espera de uno. Entonces sí es proyectivo el perfil, ¿ya? Y obviamente el papel de la educadora, pues tiene que estar en coherencia con el perfil, ¿cierto? Ya. Ahora, esto que se espera de la ética, los principios y los valores, ¿crees tú que está relacionado con las actitudes? sí, también, ¿Cómo? porque o sea, el perfil de un educador, de un profesor, o sea, tiene que tener actitud para poder afrontar su trabajo. Claro. ¿Y en los niños? Bueno, es que los niños, uno no puede ser como tan cuadrada, siempre tiene que como bajar al nivel de ellos, pero siempre con como con no es como, o sea, con cierta actitud, pero no tan así como, tiene que ser más blanda, porque a un niño uno no le puede hablar así como fuerte, pues siempre hablarle desde bajo perfil. No sé si me entiende. Sí, te entiendo, perfecto. Muy bien. Y ahí donde están, en la misma línea donde está actitud, está la formación moral. ¿La logras ver? Formación moral. Sí, Ok. Y si ahí están juntitas, ¿no? Está la formación moral y las actitudes. Entonces, cuando nosotros hace un tiempito compartíamos en otra asignatura, yo les decía a ustedes que el proceso de aprendizaje siempre debemos velar porque estén presentes los conocimientos, estén presentes las habilidades y estén presentes las actitudes. Y en los diseños curriculares que hacíamos, yo les miraba
que hubiera coherencia entre esos tres elementos, ¿cierto? Junto con la metodología y otras cosas. Entonces, teniendo en cuenta qué son las actitudes, ¿será que la formación moral de los niños la podemos proyectar sobre sus actitudes? Yo creo que sí. Por ejemplo, ¿qué actitud podría permitirnos visualizar que está habiendo una formación moral? ¿Qué actitud, por ejemplo? A ver, lo moral era como los juicios. A Y ver, y el comportamiento con base en las costumbres y tradiciones y normas. podría ser en los valores. ¿Como cuál, por ejemplo? A ver, a ver. Un valor que ustedes tienen en la escuela, en el jardín, por ejemplo. El respeto puede ser uno. Muy bien. ¿Y qué actitud me muestra que el niño respeta? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Al compartir con sus compañeros, ¿Mm? al conversar, al respetar el turno de cada uno. Por ejemplo, muy bien. Entonces, si el niño, logramos desarrollar en el niño el respeto, actitudes como respetar el turno, estamos generando formación moral. Porque acuérdate que la Claro, moral es cómo yo actúo, por eso actitud, o actúo de acuerdo a las reglas, normas, valores convencionales del lugar en el cual estoy. Entonces, una norma convencional en el jardín es vivir el valor del respeto. ¿Y cómo aterrizo concretamente el respeto? Con las actitudes. Entonces, una actitud concreta de respeto, por ejemplo, es que todos los niños logren respetar el turno en el momento de hablar, conversar dentro de la sala de clase. ¿Cierto? sí. Listo. Entonces ahí sí, de verdad que el elemento de las actitudes es fundamental para la formación moral dentro de Exacto. un educativo pues adecuado. Bien, después de haber hecho esta reflexión de los conceptos, que es importante que tú los tengas bien clarito cada uno y cómo ellos se relacionan, continuamos la clase. Bien, Sí. entonces, moral del trabajo, es decir, de cómo ya esta parte ya es propiamente de la educadora, del técnico, de la persona que está trabajando en educación, ¿cierto? Entonces, la moral del trabajo, por eso este trabajo, el trabajo es como yo cumplo con mis funciones en mi trabajo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y en la moral del trabajo, qué es el campo deontológico? Y ahí hay una respuesta chiquitita y rápida que dice, es lo apropiado, lo conveniente al caso. Cortito y sustancioso. Del campo deontológico es lo que es apropiado ¿a qué? A la moral del trabajo. Recordemos que la moral son todas estas normas, costumbres, leyes, reglas que hay en el ambiente laboral. Entonces, ¿cómo mi comportamiento debe ser lo apropiado dentro de mi campo laboral? Y cómo yo actúo de una manera conveniente en cada caso. Mira, yo me acuerdo que tú compartiste una experiencia que tuviste en el jardín cuando un apoderado se salió de la ropa, se salió de sí, fue una persona agresiva y todo, como tú le bajaste el perfil, fuiste respetuosa, mantuviste la calma y actuaste convenientemente al caso. Fuiste una persona que realizó acciones apropiadas de acuerdo a la moral de tu trabajo, de acuerdo a esas normas, a esos protocolos y a ese, digamos, al conducto que se debe seguir de forma regular para manejar este tipo de casos. ¿Ya? ¿Sí recuerdas eso? Sí, sí, Ok. Entonces, ¿tú hiciste lo apropiado? claro, ¿Actuaste de forma conveniente al caso?
Sí, Muy bien, entonces tú trabajaste con base en la moral de tu trabajo, es decir, estás dentro de un campo deontológico. Entonces el campo deontológico es cuando yo actúo de una forma apropiada en lo conveniente al caso, y el conveniente es de la convención, de lo que se convino, de lo que es la conveniencia, de lo que es una convención, y la convención es los acuerdos a los cuales se llegaron todos. Hicimos los convenios, ¿ya? De ahí viene la palabra conveniente, convención, convencional, ¿ya? Bien. sí. Y aquí ya empezamos a entrar en el área chica, en lo fino de lo que significa la ética y la deontología profesional. Y esta ética es la ética de la heteronomía, ¿cierto? La que se conviene con los diferentes a mí. ¿Ya? Entonces, me haces el favor y le damos la primera característica de lo que es la deontología profesional. La primera. Ya. La deontología es la ciencia o tratado de los deberes profesionales. Ok, ¿con qué concepto te quedas fundamental para entender qué es la deontología en esa frase? En los deberes profesionales, Muy bien, perfecto. Esa es lo clave. Tienes que entender que la deontología está relacionada con mis deberes profesionales, ¿cierto? ¿Y quién me dice a mí cuáles son mis deberes profesionales? uno mismo, mi perfil como educador o como profesional, Bien, ¿y quién da el perfil? el establecimiento, Muy bien, por un lado el establecimiento y por otro lado, tú lo acabaste de decir, y es un perfil que tú traes de tu formación inicial. Cuando hablamos de formación inicial, estamos hablando del lugar donde tú egresaste de tu formación profesional. En este caso, la Universidad Bolivariana tiene un perfil de egreso. Es decir, que cuando tú sales como educadora, debes llevar esas características. Tú con esas características ingresas a un establecimiento en el cual tienes que lograr integrar de una manera adecuada, conveniente y apropiada con el perfil del lugar al cual vas a llegar. ¿Listo? Muy sí, bien. El segundo lo voy a leer yo. Entonces dice, es la parte de la ética. Entonces la deontología es una parte de la ética, ¿ya? Que sí. aplica sus principios y conclusiones a los múltiples aspectos de la vida profesional. Y aquí nos quedamos con que la deontología es una parte de la... De los principios, La deontología es una parte de... ¿Qué ciencia? de los deberes profesionales, Vamos a leer otra vez. La deontología es la parte de la ética. sí. Entonces, la Ah, deontología es parte de... la ética, Muy bien, ahí en tus apuntes, tú vas tomando apuntes de lo que vamos sí, a hacer. Desde el primero que tomamos fue que la deontología está relacionada con los deberes profesionales, profesional, sí. ¿cierto? Ok. Y que esos deberes profesionales vienen Mm, dados por por... la ética, por la ética. Claro, muy bien, ya. Sí. Y luego entonces dijimos que la deontología es una ciencia que es parte de la ética. Ética, La deontología es una parte de la ética y ética. está relacionada con los deberes profesionales que vienen dados por un perfil y que ese perfil se consolida de una forma relacional entre el perfil que yo traigo como profesional que me lo dio mi profesión, digamos mi formación profesional inicial en la universidad, y para eso yo tengo que tener claro cuál es el perfil con el que una educadora de la Universidad Bolivariana egresa. Entonces, como, por ejemplo, yo te voy a contratar a ti y tú me dices, me pasa un currículo donde dice egreso, perfil de egreso, egreso de la Universidad Bolivariana. Chuta, yo me voy para la página de la Universidad Bolivariana y busco cuál es el perfil de egreso de las educadoras y miro si me sirve o no, porque yo ya sé que esta persona viene con este perfil. Entonces, si ese perfil coincide, eso debería ser cualquier persona que va a contratar a otra.
mirar por qué perfil de egreso tiene para darse una idea. Obviamente, a veces no coinciden exactamente, pero tiene una idea general. Y también el profesional, cuando tú vas a entrar a estudiar en una universidad, lo primero que debieras ver es, bueno, yo voy a estudiar trabajo social o voy a estudiar educación parvularia. ¿Cómo voy a salir? Entonces voy y miro cuál es el perfil profesional. Luego uno dice, ¿qué voy a aprender? Mira el currículum. Ah, tales asignaturas, con tanta intensidad horaria. Ah, me sirve, me gusta, entonces me voy para esa universidad. Y debería revisar uno varias universidades para saber si sí calza con lo que uno quiere. Normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque las personas como que no tienen concebido bien claro qué es la deontología y la importancia que tiene la deontología. Es muy importante. Entonces, en este punto yo te pregunto, ¿hasta dónde vamos? Solo hemos visto dos características de qué es la deontología. Tú iniciaste con un concepto de que la deontología tenía que ver con la odontología, con los dientes, estas cosas. En Claro. este punto, ¿tiene que ver, sí o no? No, nada que ver. Ok, perfecto. Pues seguimos avanzando porque tenemos que mirar más que la deontología. Entonces, la tercera característica, ¿la puedes leer tú, por favor? Ética y deontología se utilizan como términos sinónimos, pero tienen diferencias. Ok. Entonces, ¿la ética y la deontología son lo mismo? No, o sea, sí, pues es lo mismo porque es como la ciencia de los deberes profesionales, Ujú. ¿cierto? Sí. Eh, es la ética de los deberes profesionales, algo así era. Más o menos. Perfecto. Pero sí, sí, es lo mismo. Son lo mismo. ¿Y esa característica qué nos dice? Vuelve y léela. ¿A dónde? ¿Al principio o...? La tercera, la que estabas leyendo. Vuelve y Ah, léela. Ujú. ética y deontología. Mm. Se utilizan como términos sinónimos, pero tienen diferencias. Lee esa última frase otra vez. ¿Completo o pero tienen diferencias? Ese, pero tienen diferencia. Ok. Sí. Vuelvo y te pregunto, ¿son lo mismo? No, porque claramente ahí dice que tienen ciertas diferencias. Ok. Aunque también es lo que dijiste antes, o sea, uno tiene que decir, bueno, sí, no son exactamente lo mismo, pero sí están relacionadas. ¿Por qué? Porque en la anterior característica dijimos que es la parte de la ética. Entonces, eso es como yo te digo, por ejemplo, digo extremidades superiores, ¿cierto? Mis Sí, extremidades superiores. Pero digo que está formado por antebrazo, brazo y mano. Y entonces yo pregunto, ¿es lo mismo la mano que el brazo? no, No, ¿por qué? porque van en diferentes lugares. Aunque son parte de un mismo miembro. Mismo miembro, ¿sí? Entonces, claro, a la ética y a la deontología les pasa lo mismo. La ética Claro, es el brazo, pero la deontología es la mano. sí. ¿Sí me entiendes? Claro, se utilizan como sinónimos, pueden ser lo mismo, pero hay que tener claro que cada una tiene un campo de acción diferente. Mi mano le sirve al brazo para yo hacer cosas, pero el brazo le sirve a la mano porque la sostiene. ¿Viste? Entonces, la ética sostiene a la deontología y la deontología actúa ¿desde qué ámbito? Desde los deberes profesionales. Sí, sí, sí. ¿Qué hace mi mano? Mi mano toma este vaso. Mi mano me permite actuar, ¿ya? La deontología permite la acción de los deberes profesionales dentro de un campo más grande que es la ética. La ética sostiene eso, pero la deontología es la que le permite observar el comportamiento ético. ¿En qué ámbito? En los deberes profesionales. ¿Listo? Entonces, en tus apuntes, tú tienes que tener clarito. Primero, que la deontología, su acción está en los deberes profesionales. Yo no tengo deontología en mi casa. Yo en mi casa tengo una ética, una moral, pero no es Sí, deontológica. ¿Por qué? Porque la deontología está en el campo del trabajo, de la profesión. ¿Viste? Sin embargo, en mi casa hay ética.
pero no deontológica, ¿cierto? Sí, La deontología yo la aplico en el trabajo. excelente, muy bien. Y ahí se diferencian, ¿ya? Ok, yo voy a leer la siguiente y fíjate que vamos sumando, vamos sumando. La ética profesional establece los principios básicos o mínimos universalmente exigibles y propone motivaciones. Entonces, cuando yo estoy hablando de la ética profesional, ahí sí es sinónimo exacto de deontología. Entonces, ¿qué es la ética profesional? La deontología. Eso es lo mismo. Ahí sí son exactamente iguales. Yo puedo decir deontología o puedo hablar de ética profesional. ¿Ya? Si tú quieres ser muy elegante en un discurso que estás haciendo en la escuela, tú llegas y en el jardín, tú llegas y les dices a tus pares, bueno, nuestro campo deontológico está presentando dificultades. Y la gente queda loca. ¿De qué está hablando? Deontología. ¿Qué tienen que ver los dientes acá? ¿Sí o no? Puedes Sí, decir. Pero no, tú estás hablando que la deontología es la ética profesional con la cual nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes profesionales. ¿Ya? Entonces, ética profesional y deberes profesionales y deontología son los principios básicos y mínimos con los que yo debo cumplir en mi trabajo y estas son las motivaciones. Motivación es de moverse, de moverse. actuar, ¿cierto? No es, la gente suele pensar que las motivaciones solamente están referidas a premios, incentivos, cosas de esas. No, porque es que hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿cierto? Ustedes eso lo tuvieron que haber visto en pedagogía claramente, ¿cierto? Las Sí, motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Entonces, las extrínsecas son todas las que vienen dadas por premiaciones, por una cantidad de cosas. Pero hay una motivación intrínseca que tiene que ver con el campo deontológico y es que yo cumplo con mi deber profesional. Esa es una motivación intrínseca que viene dada por la ética profesional y por el campo deontológico que viene dado por un perfil que yo elegí ser. Yo elegí ser eso y por eso, cuando yo lo elijo, es una motivación intrínseca. Y obviamente pues va a tener después consecuencias extrínsecas porque en la medida en que yo los cumplo, seguramente voy a recibir premiaciones, estímulos, incentivos y todo ese tipo de motivaciones de orden extrínseco. Pero básicamente viene dado por lo que es intrínseco en mí. Entonces, la ética profesional tiene que ver con esos mínimos principios universalmente exigibles. ¿Y quién me los exige? El lugar a donde yo llego a trabajar. Y es lo que me debe mover a mí. Por eso se habla de motivaciones, para actuar. Moverse para actuar. ¿Listo? sí. Bueno. Y finalmente, tú lees la A las 2 tenemos clase con la profesora. Santa María. Bueno, entonces, mira, ok. Mira, aquí está el perfil. Este es Sí, el perfil de la universidad, para que lo leas luego. Bueno, ahí sí, está. Y luego está que tú dijiste en la clase anterior que la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje era lo importante. Y aquí el fundamental es ese. Para poder desarrollar los aprendizajes en los niños, este dominio es clave. el La B. moral está en el dominio B. Tú luego lo vas a revisar y te vas a dar cuenta de eso. Sí. Y finalmente vamos a tener que echarle una leidita. Aquí está el link donde encuentras el marco para la buena enseñanza si es que no lo tuvieras. ¿Ya? Ahí te lo dejo. Y aquí está la tareita. También va a tener que revisar digamos, lo que vimos hoy, ¿cierto? Releerlo y vamos a responder estas preguntas. Igual las respuestas en un escrito Word. Me lo mandas el 2 de octubre o antes si puedes al correo. Ahora si se te complica lo puedes enviar también al WhatsApp a más tardar a las 8:30 de la próxima clase. Y recordar que también vamos a tener el primer certamen en esta hora, el 8 de octubre. ¿Listo? Ya, Entonces, mi estimada, en un momento yo les voy a enviar la, la grabación de esta clase más el PPT, ¿ya? Y para que puedan hacer su tareita adecuadamente. Y por favor, mándame el bien, PPT al WhatsApp para calificártelo. Yo también lo espero para poderles calificar eso. ¿Ya? ya. Entonces, ¿Te lo voy envío al correo mejor?
¿Cómo te quede más fácil? No hay problema. Avísame sí por qué medio me lo enviaste. ¿Ya? Ya, Entonces ya, finalizamos profe. esta clase, nos vamos a ver en la